Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Dios los bendiga una vez más. Sean bienvenidos. Sinceramente se los digo con todo mi corazón. Qué bueno verlos, mis amados hermanos. Amén. Miren, siempre cuando empieza un culto y el culto empieza y uno mira que no hay nadie, el corazón de uno se preocupa, ¿no? Y conforme van entrando uno se va alegrando. Lástima que ya vienen después de que terminó la alabanza, pero bueno, Dios es bueno. Vean, ahí pueden ir leyendo ustedes ya lo que está escrito, el tema para hoy, pero quiero hacerles una pregunta y que ustedes sean sinceros. Recuérdense que se nos ha proclamado, mis amados hermanos, un año de reivindicación. Básicamente, yo podría decirles básicamente, y ahí está en la pantalla, mis amados hermanos, de que la palabra reivindicar significa reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Amén. Argumentar en favor de algo o de alguien. O sea, nada más no se mira. Bueno, y aquí aparezco conectado. Bueno, vamos a ver. Bueno, de todas formas no les he dicho el tema, ¿verdad? Bueno, el tema para hoy, mis amados hermanos, ahorita lo van a ver. Déjenme ver, vamos a ver acá. Ahí me avisan si se ve, porque aquí me aparecía que estaba conectado. Bueno, mientras voy haciendo esto acá, esta es la pregunta que quiero hacerles, mis amados hermanos. Por eso les dije, es un año de reivindicación. Ahí tiene que aparecer, ahí me avisan. Mi pregunta es, respondan con un amén, levanten la mano, como sea, amén. ¿Cuántos de ustedes consideran que necesitan ser reivindicados? No me respondan aún. Entendiendo esto que acabamos de... ¿Ya se ve, mis amados hermanos? ¿Ahora? ¿No se miran? Bueno, hágame favor, ¿dónde está? Vení vos sos el pilas. Raúl, ¿ya se mira o no? Va, apagala y volver a encenderla y hacer todo el proceso para conectarla una vez más. Amén. Cuando ya esté ahí en azul me avisa. Entonces miren pues, mi pregunta es, bueno, por eso les mencioné, porque no lo han visto todavía, pero ustedes ya lo saben, ¿verdad? De que la palabra reivindicar tiene que ver con el derecho a recuperar algo. Amén. Esta es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten, saben? No es lo mismo sentir a saber, ¿verdad? Amén. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha hablado? ¿Cuántos están conscientes de que necesitan ser reivindicados? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, no, pastor, yo no? Entonces, mi pregunta va dirigida a que entiendo de que entonces todos, miren que no estoy diciendo ustedes solamente, sino todos nosotros, ya, vean, hasta el gallito se me está saliendo. Todos nosotros necesitamos, mis amados hermanos, ser reivindicados. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, permítanme, ahí ya se está conectando, ahí si no aparece es que de plano algo no quiere que ustedes vean. ¿Ya se ve? ¿Ya? ¿Sí? A ver, díganme cuál es el tema. ¿Ahora? ¿Ya? Tampoco. Va, espérenme, vamos a hacerlo otra vez. El pano por el título, ¿no? El enemigo no quiere que ustedes lo vean. Pero ahora no miro nada yo aquí. Bueno, sí miro, pero a medias. No, lo bueno es que lo tengo acá. Vean, pues, ahí está el título. Ya si lo vean. Lo ven, ¿verdad? Gracias. ¿Cuál es el título, mis amados hermanos? Sí, parece como que están en preprimaria, como que no pueden leer. ¿Cuál es el tema, mis amados hermanos? Ahí está, ya pasaron a primero. El tema para hoy es la reivindicación del Gadareno y su casa. Miren, es que esto es importantísimo, hermano. Yo le pedí al Señor, desde anoche estaba, Señor, que para mañana, porque como ustedes saben, ¿verdad? Yo tengo ahí un programa de temas, no los temas, sino el programa de temas, y precisamente en los temas que me tocaba para hoy me tocaba hablar de un tema de la reivindicación.
porque solo en enero hablamos y ahí no volvimos a hablar de la reivindicación. Y yo le pedí al Señor, ¿y reivindicación de qué? Bueno, y empecé a leer la Biblia, mis amados hermanos, y créanme que si lo hubiera hecho, valga la redundancia, con hecho pensado, no encaja como vino a encajar este tema. Porque este tema, mis amados hermanos, encaja con el tema del domingo, encaja con lo del discipulado, y vamos a seguir hablando básicamente en la misma línea. Pero por eso yo les preguntaba, ¿cuántos de nosotros reconocemos que necesitamos ser reivindicados? Ya vimos el significado. El significado es reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Amén. Entonces, por la pregunta que yo les hice, concluimos básicamente, mis amados hermanos, en que ustedes y yo necesitamos ser reivindicados. Entiéndase, perdón, hermano, es que me está oliendo la garganta y los directores de la alabanza hoy brillan por su ausencia, no le van a decir nada que hable mal de ellos, pero me está oliendo mucho la garganta. Bueno, ¿en qué estábamos? En que le duele la garganta y que los directores no sé qué. Bueno. Mejor empecemos, hermano. Sí, la reivindicación del Gadareno y su casa. Amén. Creo yo que cada uno de nosotros necesitamos ser reivindicados. Amén. Pero miren, vamos a hacer esta otra pregunta. Cuando ustedes leen esa palabra, yo sé que ya lo saben. Gadareno. ¿Qué es lo que ustedes saben de esa palabra Gadareno según la Biblia? ¿Qué se imaginan? ¿De quién o de qué se recuerda? De mi suegra, pastor. ¿Gadarenos se recuerdan de alguien o no? O sea, de la Biblia, ¿verdad? No, ningún familiar. Alguien decía que tenía algo acá y ustedes no me dicen nada. Es por el nudo en la corbata. Bueno, eso es lo que me tiene incómodo. Espérenme, me lo voy a quitar. Ustedes saben de caso que yo estoy predicando. Bueno, entonces, ¿qué dijo la pastora? ¿A quién se recuerda? Mejor me voy a voltear porque me están viendo con ojos extraños. ¿Ya? ¿De quién se recuerda, dijeron? De un endemoniado. Amén. Por eso dijo mi suegra, dijeron algunos. No. Entonces, la reivindicación del Gadareno, es que miren, no sé cómo entrarle de tal forma que yo pueda percibir que ustedes me están entendiendo. Y su casa, el Gadareno, hay un pasaje en el que la Biblia muestra que fue uno y otro en el que la Biblia muestra que fueron dos los Gadarenos. El asunto es que cuando se menciona esta palabra Gadareno, la vinculamos, por eso les preguntaba, como un endemoniado. Y es el mismo, mis amados hermanos, que hemos venido hablando que tenía una legión. Amén. Cuando tú y yo, mi amado hermano, somos reivindicados, entonces lo que continúa es que nuestra casa sea reivindicada también. Amén. Pero cuando tú y yo no somos reivindicados, cuando pretendemos estar bien con el estilo de vida que llevamos o la forma en la que vivimos, siempre vamos a carecer tanto nosotros en lo personal como los miembros de nuestra casa. ¿Y saben qué es lo curioso? Recuérdense que empezamos a hablar uno de estos días del tema el espíritu inmundo que vuelve a casa. Amén. ¿Y qué creen ustedes? Que en esta cita también hay una casa, mis amados hermanos, y esta es la misma casa de donde el espíritu inmundo regresa. Entonces, por el tema que estamos hablando, ¿a la casa de quién regresaría el espíritu inmundo? A la casa de alguien que no ha sido, o probablemente quizás nunca será, reivindicado. Entonces, ¿qué significa reivindicar? Yo lo veo así, el tener el derecho a recuperar algo, amén, más que a reclamar, es a recuperar, porque muchos de nosotros somos muy buenos para reclamar, pero no recuperamos nada. Para alegar somos buenos, pero para recuperar no. Entonces, mis amados hermanos, gracias. Vamos a leer la Biblia, esta es la base, ahí vamos a quedarnos, les pido que abran su Biblia.
En el libro de Marcos, capítulo 5, vamos a empezar acá en el versículo 18, para que ustedes vean de una vez la reivindicación del gadareno y su casa. Pero cuando empecemos a desarrollar el tema, vamos a empezar desde el versículo 1. Amén. Así que ahí quédense con sus Biblias abiertas en Marcos capítulo 5. Ok, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al entrar él, ahí está hablando de Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Alguna versión dice, le rogaba que le dejara irse con él. Mas Jesús, ¿qué dice, mis amados hermanos? No se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Esa palabra, vete a tu casa, es la misma palabra, mi amado hermano, de la casa del espíritu inmundo que decide, volveré a mi casa. Es la misma. Amén. Vean, pero quiero que no pierdan detalle de esto. El versículo 18 dice, una vez más leámoslo, pero pongámoslo detalle. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿se dan cuenta de ese detalle? En ese momento ya no está endemoniado. ¿Sí? Ojo con eso. Por eso el tema, ¿verdad? La reivindicación del gadareno y su casa. Entonces, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Amén. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A dónde lo mandó? Le dijo, vete, y vete a dónde. ¿Y a qué lo mandó a su casa? Porque no dice solo vete a tu casa, sino claramente dice que lo mandó a ¿qué? Prácticamente, si lo mandó a contarle a su familia lo que él había hecho con él, lo mandó a predicarles. Lo mandó a evangelizar a su familia. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, conforme vayamos desarrollando el tema, de que la mejor forma, mis amados hermanos, de este hombre de evangelizar a su familia y a la ciudad donde él vivía, más que con lo que él iba a hablar, era con lo que él era ahora, porque la Biblia dice claramente ahí que la gente del lugar donde él vivía se quedaba asustada y les dio miedo porque sabían que ese hombre era el endemoniado, pero ahora lo veían como un hombre normal. Entonces, más que el mensaje que él llevaba con sus palabras, lo que transformó a su familia fue que lo vieron y literalmente vieron que ese era el mismo hombre que estaba endemoniado, pero ya no actuaba como un endemoniado. No sé si me voy dando a entender con eso. ¿Cuál es el mejor mensaje para rescatar a tu familia? ¿Ah? En otras palabras, que ya no vean los demonios. Demonios, pastor, hoy sí me la puso difícil. Por eso, mi amado hermano, es que muchas veces ni nosotros ni nuestra familia se ve un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ustedes y yo, con todo respeto voy a decir esto, seguimos siendo los mismos patanes, los mismos de siempre. ¿Qué quería esta chulada? Irse. Quería irse. Y el Señor le dice, no, ahora es cuando tenés que aprovechar a rescatar a tu familia. Pero si yo me quería, es que miren que no, a tu casa. A rescatar a tu casa. ¿Y qué hacemos nosotros, mis amados hermanos, con nuestra familia? Ay, que miren qué hacen. ¿No será que ese que miren qué hacen es porque tú y yo aún necesitamos reivindicación? Entonces se dan cuenta, miren, esto no es un punto, esto es solo la base para que ustedes vean de que este hombre, mis amados hermanos, fue libre de demonios, amén, y el Señor lo manda a su casa. Él hizo lo que tenía que hacer en su casa y luego dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿A dónde lo mandó Jesús? Vete a tu casa y a los tuyos. Amén. Él fue, predicó a su casa, reivindicó su casa, y una vez su casa bien reivindicada, se fue a predicar a la colonia, a la Pérez.
Qué vergüenza, pastor, si todos me conocen. Menciónenme un apodo así, algo temerario. Enfermo. El enfermo. Todo grandote, tienen miedo. Enfermo. Así me conocen a mí y voy a ir a predicar, pastor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Mejor me quedo callado y sigo calentando ahí mis chamuquillos. Porque si me lo sacan no me van a creer, pastor. Es que no le creyeron al mensaje de él. ¿Le creyeron? Ahí se van a dar cuenta. Yo me estoy adelantando, pero ahí se van a dar cuenta que lo que sorprendió a la gente no fue el mensaje, sino fue ver que así lo dice ahí, pero que ese era el endemoniado y ahora está normal. ¿Qué le pasó? Eso lo maravilló. Eso maravilló a la gente. Eso hizo que, te lo voy a decir de una vez, que no solamente su familia fuera reivindicada, sino su colonia fue reivindicada. Y no solamente su colonia, sino claramente dice acá, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Y la misma palabra Decápolis nos da la respuesta, mis amados hermanos. Deca significa 10 y polis, ciudad. Entonces, ¿a dónde fue a predicar? Él no fue a predicar solo a la cuadra, fue a predicar a 10 ciudades. Y la Biblia dice ahí, y todos se maravillaban. ¿De qué se podían maravillar, mis amados hermanos, si este hombre no conocía nada de Jesús? Apenas se lo encontró. ¿De qué se podían maravillar? ¿Creen ustedes que él fue a predicarles doctrina? ¿Creen que fue a predicarles, mis amados hermanos, escatología? Él les fue a predicar, ahí lo dice claramente, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué quiere que yo les cuente, pastor? Que ni de las deudas he salido. Ni un amén. ¿Eso quieren que yo les cuente? Ahí está, mis amados hermanos. Por eso no podemos ser reivindicados, porque ni las cosas, miren, hay una cita en la Biblia que dice, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo van a poner. El que es fiel con las riquezas perecederas, amén, o mejor dicho, el que es infiel con las riquezas perecederas, dice, entonces ¿cuándo se te van a dar las riquezas verdaderas? Si con las perecederas somos infieles, hermano. ¿Y cuáles son las riquezas perecederas? El dinero. Y como yo se los he dicho, mis amados hermanos, y lástima, hombre, me hubiera gustado, pero tengo que dejar que también los discipuladores crezcan, ¿verdad? Pero me hubiera gustado que todos de verdad se conectaran al tema que impartimos el día martes. ¿Alguien se conectó de los que están acá? Esta hermana Jenny, amén. Y ahí aprendimos algo, mis amados hermanos, muy importante. Y yo les puedo decir en base a lo que yo prediqué el martes, de que hay dos áreas en las que ustedes y yo, como seres humanos, menos temor le tenemos a Dios. Y todavía, a pesar de eso, bueno, tenemos que hacer porque no nos queda de otra. Y todavía decimos que somos cristianos. ¿Y cuáles son las dos áreas en las que ustedes y yo menos temor le tenemos a Dios? Número 1, el área del dinero. Y número 2, nuestra mente. Yo les decía a los hermanos el día martes cómo ahí habla acerca de un diálogo interno. Muchas veces dentro de un diálogo interno ustedes y yo podemos estar, y ese es el ejemplo que yo les ponía, probablemente viene alguien y nos invita a su casa a una festividad y nosotros llegamos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga, mucho gusto. Pero en nuestro diálogo interno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo ni venir quería, vine solo porque me trajeron, pero por fuera, mucho gusto, Dios le bendiga. Así yo que encantado de estar acá. Hipócritas es lo que somos. Y eso y mucho más les hablé el día martes. Por eso les digo, me hubiera gustado que estuvieran ahí. Y una hermana terminó diciendo, pastor, esta palabra sí nos dio duro. No, yo no le di duro a nadie, contento estaba. ¿Pero por qué les digo eso? Porque por eso es que no somos reivindicados, mis amados hermanos. Yo sé que les hago esta pregunta y ninguno de ustedes me va a responder. Pero ¿cuántos de ustedes no han dicho dentro de sí? Probablemente ese pastor me cae mal. Ese pastor algo tiene contra mí. Y empiezan a hablar, tal vez no se animan a hablarlo, pero sí lo piensan en contra de nosotros. Hipócritas somos todos, no son ustedes.
Porque no crean que yo también he pensado de ustedes si les contara. No estaríamos juntos. Te los aseguro que si ustedes supieran lo que yo pienso de ustedes, no estaríamos juntos. Porque de todos y cada uno de ustedes yo tengo un concepto. Y muchas veces es verdadero y es certero. Y muchas veces sé porque por eso no cambian. Y yo también. Qué dura es esta palabra, pastor. Mejor la del martes, para que no se conectaron. Bueno. Entonces, mis amados hermanos, esto no es solamente de decir, sí, yo necesito ser reivindicado. No, no se trata de eso nada más. ¿Saben qué deberíamos de hacer ustedes y yo? Vean que no les estoy diciendo ustedes, estoy diciendo ustedes y yo. Ay, miren, hermano, no, mejor no. No, que va a hacer que me entre la nostalgia. Esto sí se los voy a contar. Vamos a ver. Yo, dentro del desarrollo de mi ministerio, o sea, ya siendo pastor, bueno, y aún sin ser pastor, viví en 3 templos. Ahí viví solito. Por eso les digo, ustedes no crean que yo no puedo cocinar. Lo que pasa es que se me olvidó. Viví en 3 templos solito. ¿Y qué creen que hacía yo cuando vivía en esos templos? Estaba en el templo, ¿qué creen que hacía? ¿Qué harían ustedes pues si vivieran en un templo solito? A la semana me voy. ¿Qué harían? Solitos en un templo. Y que bueno, pedacitos así, no, templos grandes. Algunos conocieron los templos en donde yo viví. La pastora, por ejemplo, conoció uno allá en Costa Rica. ¿Alguien conoció el templo de Adonai? Ese templo no era pequeño, eran unos grandes templos. Ahora el de la zona 6 sí era más o menos como este. Pero ¿qué creen que hacía yo cuando vivía en esos templos? Yo digo que orando, digo yo. No diga, hermano, así era. Hermana, perdón. Eso era lo que yo hacía. Como yo estaba en el templo, ¿qué hacía? Me ponía a orar. Me iba al altar a orar. Y me quitaban los zapatos y ahí, me recuerdo que ahí me quedaba dormido orando. Por eso fue que el Señor me levantó. Y ahora yo puedo decir, ¿por qué estoy como estoy? Porque ahora no vivo en el templo. Entiendan ustedes la indirecta. Eso quiere decir que no ora, pastor. Ustedes tampoco. Y les aseguro que aunque no ore, oro un poco más que ustedes. Entonces por eso les digo, eso deberíamos hacer ustedes y yo. Orar, mis amados hermanos. Orar, porque por eso es que no cambiamos. Por eso es que toda la vida se van dando cuenta, van pasando los años y no hay nada diferente, toda la vida lo mismo. Yo no me acuerdo, es que miren, ahorita he estado predicando prácticamente solo el día sábado, no predico, ahí predico todos los días. Y no es normal, mis amados hermanos, dentro de una persona, un matrimonio, una relación, de que lejos de que conforme los años vayan pasando estén peor. No es normal, no es sano, no es lógico. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que cuando Dios creó al hombre le dijo, fructifique. ¿Y qué más le dijo? Y multiplíquese. Pero muchas veces, mi amado hermano, por la falta de reivindicación, ustedes y yo vamos de retroceso. Analicen bien, escudriñen sus vidas, mis amados hermanos. Escudriñemos cada uno nuestras vidas y se van a dar cuenta que hemos dejado de prosperar. Como yo se los decía uno de estos días, y aquí tengo a Jairo, no sé si habrá alguien más, pero todos ellos eran como 10 patojitos así, ¿ven? Pegados a mí vivían, hermano. Sinceramente. Yo vivía allá en Prados. Cuando la iglesia se abrió, y yo como les he contado, yo no sé si ellos olían que yo llegaba, pero yo venía, miren, calladito entraba, pero casi que cerrando la puerta. O cuando yo miraba los ojos ahí abajo, y ya no se me despegaban hasta que yo me volvía a ir, no se me despegaban. Llegaba yo, se me pegaban. ¿Y hasta cuándo se me despegaban? Hasta que yo me iba. ¿Y dónde dormían, pastor? Conmigo dormían.
Y no era uno, eran como 10 los patojitos. Pero crecieron, ¿y qué se hicieron? Solo Jairo puede responder, ¿va? Entonces, perdónenme que los ponga de ejemplo a ellos, mis amados hermanos, pero eso es lo que nos pasa a nosotros, que mientras más crecemos, con todo respeto lo digo, pero más brutos nos ponemos. Por eso la Biblia dice que mientras más creces, no lo dice así, pero lo estoy parafraseando, que mientras más conocimiento se tenían, creyéndose sabios, se hicieron necios. Como ahora yo ya tengo X edad, yo ya me creo más que quién. Si bíblicamente hablando es pecado creerse más que alguien. Porque la Biblia claramente dice que ustedes y yo, al hermano tenemos que tenerlo en más alta estima que nosotros. Entonces en esta noche, lógicamente está el Señor. El más importante acá después del Señor no soy yo. ¿Quién es? Yo, van a decir todos ustedes. No, tampoco es usted. Es el hermano que tienen a la par. Él es el más importante. Y nosotros, comparados con él, el menos importante. Pero cuando ya uno crece, ¿qué se cree uno? Uno cree que todo lo puede. ¿Saben cuál es nuestro más grave error? Que no nos gusta que nadie nos diga nada. Miren, aquí nos ha pasado, y ahí está la pastora y no me dejará mentir. Viene uno como pastor y les da un consejo. Viene uno como pastor y uno tal vez contento estudiando la palabra, y este rema va a edificar a los hermanos, y los hermanos dicen chifleta. Pero escuchan lo mismo de otro, hasta de los brujos, hermano, aunque no lo crean, pues ahí está la pastora testigo. Viene un brujo y les dice algo, y ese cómo lo sabe, si lo mismo le había dicho la pastora, lo mismo había predicado el pastor. Pero uno viene y lo dice chifleta, indirecta, saber qué sabe. Pero viene un brujo que la Biblia dice que tienen que ser destruidos, y ahí sí le creen. Viene algún otro pastor y predica lo mismo. ¡Qué revelación la de ese hombre! ¿Y su pastor? Chifleta. Gadarenos. Gadareno no significa endemoniado, se los aclaro. Gadareno significa tropa. Gad significa tropa. Ya si ustedes lo toman por otro lado, es culpa de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo se sienten ustedes? Tal vez a veces les ha pasado que miren pues, sí, les ha pasado, porque yo sé que les ha pasado. Vienen ustedes y le dicen algo a su cónyuge, le dicen algo a sus hijos, y como el cónyuge o el hijo no entiende, vamos con los pastores y los traen. Y viene el consejo pastoral y el pastor o la pastora dicen exactamente lo mismo. ¿Lo mismo que qué? Lo mismo que ustedes ya les dijeron. ¿Y cómo se sienten? ¿Qué? Ustedes se lo dijeron y a ustedes no les hicieron caso. Pero lo dice el pastor y el pastor lo dijo. ¿Cómo se sienten? Por más que ustedes, estoy hablando en general, no solo padres e hijos, en general, por más que ustedes nos amen, pero yo no me sentiría cómodo, hermano, sabiendo que yo le dije algo a mi cónyuge, a mis hijos, y a mí no me hicieron caso. Pero viene alguien más y le dice lo mismo, palabra de Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? Que menospreciamos lo que tenemos. Y cuando uno menosprecia lo que tiene, se le es quitado. Porque mientras que uno menospreciando lo que tiene, otros clamando y llorando, hermanos, para tener lo que nosotros tenemos. ¿Cómo dice aquel dicho? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo creo, hermanos, siempre supimos lo que teníamos, pero pensamos que nunca lo íbamos a perder. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso, porque... Miren, esto no es una enseñanza, hermano. Sí, ya me di cuenta, es un regaño. Es una prédica. Pero si usted es maestro. No, yo no soy maestro. Cállese, yo soy maestro. Vean pues, yo creo que ya lo tuvieron que haber visto, mis amados hermanos.
El gadareno, claramente lo dice ahí, vete a tu casa con los tuyos, y luego dice que se fue a predicar a Decápolis. ¿Logran ver ahí donde dice Gadara? ¿Sí? ¿Dónde dice Decápolis? De otro lado está. Miren pues. Aquí dice Gadara, ¿sí? Aquí. Y aquí dice Decápolis. Está marcado con todo este color. Todo esto, ¿qué era? Decápolis. El gadareno, pues, era de acá, ¿verdad? De Gadara. Amén. Pero la Biblia dice ahí que el Señor lo mandó a su casa y a los suyos. ¿Cuál era su casa? Si era gadareno. Gadara. Pero luego lo leímos, ¿verdad? Que él se fue a los suyos, pero luego también se fue ¿a dónde? A Decápolis. Y Decápolis es todo eso que ustedes miran ahí. La misma palabra lo dice. Decápolis son 10 ciudades. Ahí solamente aparece el nombre de 2, 4, 6. Pero yo me puse a investigar el nombre de las 10 ciudades. Entonces, ¿hizo lo que se le pidió? ¿Sí o no? ¿Hizo lo que se le pidió? No. Porque ¿quién le dijo a él que fuera de Decápolis? ¿Quién le dijo que fuera de Decápolis? Nadie. ¿Y por qué se fue a Decápolis? Porque era tanto, mi amado hermano, lo que él sentía, que no podía quedarse callado. El Señor claramente le dice, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A eso fue, a contar lo que el Señor había hecho con él. Pregunto, ¿tendremos algo nosotros que contar que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Y a quién han traído? Porque este se ganó a las 10 ciudades. Se las ganó a las 10 ciudades. Entonces, muchas veces probablemente tenemos mucho que contar, mis amados hermanos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero cuando nos vamos, y que me quiere dar cuentas a mí, si yo sé cómo vive, me viene a contar y me debe 100 pesos casi como un año. Se echaron a perder todo lo bueno que yo hice con ustedes. ¿Por qué? Porque la gente así es. ¿Quieren ustedes tener un buen testimonio delante de la gente? Paguen sus deudas. Paguen a la gente. Y paguen el cuchugal. Eso es broma, ¿no? Pero es chifletía. ¿Cuál era el problema del gadareno? ¿Cuántos de ustedes creen que pueden vivir en sepulcros? No, pastor, si yo vivo, La Joyita se llama donde yo vivo. Con razón, qué joyitas. Nadie vive en La Joyita, ¿va? Para que no piensen que es una chifleta, ¿no? ¡Ay, sí, perdón! Yo no sabía que se llamaba La Joyita. Vean, seguro en este punto me voy a quedar, hermano. Solo para que usted, el pastor de Palma no estudió mayor cosa y solo ese punto nos va a dar. Ahí está, ahí terminé. Pero seguro solo en este nos vamos a quedar. Se van a dar cuenta ustedes que con esto van a tener más que suficiente. El gadareno, dice la Biblia, mis amados hermanos, que el pobrecito vivía en los sepulcros. Yo no sé, mis amados hermanos, pero bueno, tal vez siempre hay más de algún loco. Pero ¿conocen ustedes a alguien que le guste estar en los cementerios? Aparte de que porque trabajen, ¿verdad? Pero alguien que no por gusto, sino que porque le gusta vivir en un cementerio. Los únicos que hacen eso son los brujos. Que ellos sí, les es necesario irse a vivir por lo menos una semana a un cementerio. ¿Para qué? Para que sean promovidos. ¿Y a qué van ahí? ¿Qué hay ahí? Todos los demonios, y es un lugar de muerte. Entonces, literalmente, yo sé que a ustedes y a mí, quizás no nos gustaría y otros ni nos atreveríamos
que es otra cosa. Una cosa es que me gusta y otra cosa es que me atrevo. Como dijo el apóstol, no es lo mismo verla venir que venir con ella. Bueno, vivía en los sepulcros. Aquí vamos a ir viendo algunas características, mis amados hermanos. Aquí pues vamos a empezar a ver por qué el gadareno no era reivindicado. ¿Por qué la casa del gadareno no era reivindicada? Pero al final ya lo leímos, ¿verdad? Perdónenme que los tenga del tingo al tango. Pero aquí lo dice el versículo 19, que prácticamente su casa fue reivindicada. Amén. O sea, entendiéndolo, ¿verdad? Porque la palabra reivindicación no aparece ahí. Pero la Biblia muestra que él era un gadareno. O sea, perdón, mejor dicho, era un endemoniado. Porque tendemos a confundir gadareno con endemoniado. Y no, gadareno no es igual endemoniado. Amén. Entonces el gadareno vivía entre sepulcros. Y aquí se van a dar cuenta, mis amados hermanos. Yo les puedo preguntar ahorita, ¿cuántos de ustedes viven entre sepulcros? Nadie. ¿A cuántos les gustaría vivir entre sepulcros? Nadie. Pero les aseguro que cuando les explique, les pregunto y nadie va a responder. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, mis amados hermanos, no me atrevo a decir todos, pero tal vez un 99.99999 de personas, no vamos a decir de nosotros, viven en sepulcros. Y no pueden salir. ¿Por qué no pueden salir? Porque no ha llegado nadie que con buen testimonio les cuente lo que Cristo ha hecho. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, pero todos dijimos que necesitamos ser reivindicados, ¿sí o no? Ahorita ya no, pastor, ahorita ya me reivindicó el Señor. Cabal, con ese tema ya me reivindicó. Como ya se imaginan lo que viene, ¿verdad? Ay, Dios. Ahí se van a dar cuenta que cuando les explique esto, se van a recordar de Selena Quintanilla. Ahí se van a dar cuenta. Ah, entonces siga, pastor, está bueno. Marcos capítulo 5, versículo 1 dice: y vinieron al otro lado del mar. Según esto, ¿en dónde andaban, hermano? Ahí está la imagen, el mar está ahí arribita en celestito. ¿En dónde andaban? Pensamos que andaban en Galilea. No pensemos, ahí andaban, si ahí está el otro lado. Andaban en Galilea y se pasaron a Decápolis. Entonces dice claramente acá, y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y vean el mapa, ¿en dónde está el mar? ¿Y en dónde está la provincia de los Gadarenos? Tan cerca ahora. Amén. Bueno, escuchen pues. Y salió él, ese él es Jesús, del barco. Luego le salió al encuentro un hombre. ¿De dónde dice que salió? De los sepulcros. ¿Pero qué tenía? Entonces, ¿por qué vivía en los sepulcros? Miren, pues entendámoslo. Tenía un espíritu inmundo. Humanamente hablando, ¿será que él quería vivir en los sepulcros? Yo creo que no. Si la Biblia claramente dice que tenía familia, o no dice que tenía familia, no lo mandaron a su casa. ¿Quién de nosotros, mis amados hermanos, teniendo familia, va a querer vivir en otro lado? Solo que en el otro lado tenga otro u otra u otros, no sé, demonios nada más, porque nunca me saque otra cosa. Pero yo creo que humanamente, teniendo uno a su familia, uno no va a querer vivir en otro lado, a menos que haya un espíritu inmundo que no lo deje a uno estar tranquilo con su propia familia. Porque ven ustedes eso extraño, hermano, que uno con su propia familia y ni siquiera con ellos esté cómodo, ni siquiera con ellos esté tranquilo. No, ahí seguro hay algún espíritu inmundo que alguno o alguna de los de la casa lo tiene, por eso que la presencia del otro le cae mal, no se soporta. Alguno de los dos tiene un chamoquín ahí. O una legioncita, 6,300 nada más. Pero miren esto, hermano. Le salió de los sepulcros porque tenía un espíritu inmundo. ¿Pero qué dice ahí? Que tenía domicilio. Llegaba el cobrador con el gadareno. Mire, disculpe, ¿y cuál es su dirección? El cementerio. Le regalo el producto. ¿Quién iba a dar por domicilio el cementerio, hermano?
Mire, ¿cuál es su domicilio? ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Y su domicilio? La Joyita. ¿Y su domicilio, don Gada? Cementerio. No sé cuál de los cementerios o cerca de los cementerios es más peligroso. ¿Zona 3 o la verbena? ¿Cuál? ¿Y ustedes cómo saben, hermano? Y yo no conozco la verbena, hermano, de veras. El de la zona 3 sí lo conozco porque ahí enterramos hace muchos años a mi abuelita, que ni era mi abuelita, pero todos le decíamos abuelita. Entonces, domicilio, como dijo alguien por ahí, mi amado hermano, ¿dónde vive tu casa? Domicilio, la calle de la santidad, pastor. Ay, está loco. La calle donde yo vivo es la calle de los tunazos, dijo el apóstol. Acaban ahí en el domicilio, la calle de los gadarenos, pastor. ¿Y cuál es su casa? La de los gadarenos. ¿No es la del vecino? No. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿En dónde vivía el gadareno? Su domicilio eran los sepulcros. Bueno, y ni aún con cadenas podía alguien atar. Le podía alguien atar. Respiren profundo, pues. Respiren profundo. Creo que ninguno de nosotros daríamos ese domicilio, ¿verdad? Oh, se quedan callados, quién sabe, pastor, porque ahorita tal vez. A la luz de la palabra, que el Señor nos ayude. Acuérdense, el tema es la reivindicación. Yo le coloqué el gadareno, pero podemos colocar la reivindicación de un endemoniado y su casa. Y si todos ustedes y yo dijimos que sí, necesitamos ser reivindicados, ¿y nuestra casa? ¿Alguien se atreverá a decir, no, yo necesito ser reivindicado, mi casa no? Yo creo que si yo necesito ser reivindicado, ¿por qué? Si solo yo soy el que está mal. Porque yo vivo en esa casa. Y solamente el hecho de que yo viva ahí, que no esté reivindicado, va a hacer que yo sea el que le estorbo para que mi casa no sea reivindicada. Ay, pobre la pastora, pues no, sí, yo se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿Me doy a entender? Ay, ¿ya respiraron profundo? Vamos a ver los significados, pues. Veamos los significados de esa palabra sepulcros. Y pues ya vamos a ver, mis amados hermanos, sí, necesitamos ser reivindicados, sí. Miren, no lo tomemos literal, pero quizá yo sea ese domicilio. Quizá el lugar en donde yo vivo, yo lo convertí en eso, si no era. ¿Avanzamos? Mis hermanos Javier y hermana Vivian agarraditos de las manos, están ahí. Cualquier cosa lo agarra duro. Se agarran duro. Vean pues, ¿qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? Ay, viendo los significados, pastor, no, sigan. Tranquilos y ni siquiera empezamos. ¿Ya vieron algún significado que les llame la atención? ¿Ah? ¿Solo uno? ¿Cómo dice? Sepulcro, monumento, bien cuadrado. Ni estamos leyendo lo mismo, hermano. De plano va. Vean pues, la palabra sepulcros significa, les dije que se iban a acordar de Selena. Yo solo me acuerdo las fotos y recuerdos, pastor. ¿Qué significa la palabra sepulcro? ¿Ah?
No escucho, hermano. ¿Qué significa la palabra sepulcro? Recuerdos. ¿Cómo están ustedes en sus recuerdos? Ay, yo solo recuerdo aquel amor que no fue, pastor. Nada más. 50 años de casado con este patán, pero aquel era mi amor. Aquel, ese era. Si a mí el Señor, sepulcro. Sepulcro. ¿Dónde vivía el gadareno? El gadareno vivía en el pasado. El gadareno vivía lamentándose por los recuerdos. Menciónenme algún recuerdo que no les dé tristeza, sino que a alguien, ustedes sepan de alguien. Como cuando alguien llega a mí, llega a la farmacia. Fíjese que yo tengo un amigo que le cayó una enfermedad venérea a usted. ¿Y qué será bueno para él? Que ese es mi amigo. Y no sea chuco, usted le diría yo. No, yo no, así llegaban 2 soldados la vez pasada. Esos soldados son chucos. Llegaba a la farmacia, yo atendía allá y yo para todos les recetaba acetaminofén. Pues sí, ¿cómo estamos con los recuerdos? ¿Serás esclavo de algún recuerdo, mi amor? Tendrás ahí en tu corazoncito, y hasta los ojitos les empezaban a brillar a todos. De veras, si ustedes se vieran, hermanos, cómo les brillan los ojos. ¿De qué se están recordando ahorita? Pues del sepulcro, pastor, de plata. ¿Cómo lo ven desde ahí? Dijo aquel, ahora. Podremos, cubramos con la sangre de Cristo, porque no lo estamos confesando. De decir, yo vivo, no. Pero ¿será que no podemos tener reivindicación? Porque todavía seguimos con viejos recuerdos. Recuerdos de viejos amores, recuerdos de viejas pasiones. Recuerdos tal vez de un pecado que aunque pedimos perdón todavía, ¿cómo fui con todo respeto de tonto de haber hecho? No, Dios mío, perdona. Pero si no ya le pediste perdón, ¿por qué todavía duele? Porque hay un sepulcro. Y como lo dice, miren ¿qué es un sepulcro? Lugar de entierro. Ese fue mi gran error, pastor. Si yo todavía le dije, me pidió la foto para hacerle entierro, yo le dije, no, foto no. Aunque sea un cabello, pues, ¿para qué le llevé el cabello para el entierro? Yo conozco gente, mis amados hermanos, que así, exactamente por entierros, por brujería, hechicería, cualquier cochinada, así fue como consiguieron a su marido, a su marida, su tata, por entierros. Y callados se quedaron. ¿Me voy dando a entender? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Necesitamos reivindicación? La verdad que yo ya no recuerdo, pastor. ¿Necesitamos reivindicación? ¿Necesitará administrarte algún recuerdo? ¿Se dan cuenta cómo no queremos ser libres? Ay, si yo digo que sí, capaz que después me preguntan en la casa, ¿y de qué te recordás vos? Yo creo, mis amados hermanos, que sí, se necesita administrarse los recuerdos. La pastora dijo amén. Puso seria la cosa. Lugar de entierro. Ay, gracias a Dios ya pasó los recuerdos. Pero si todavía falta el de abajo. Lugar de entierro. Mi amado hermano, tu casa y la mía, Dios mío, se pueden convertir en el lugar en donde enterramos las ilusiones de nuestro cónyuge, en donde enterramos los sentimientos de nuestros hijos,
en donde enterramos las capacidades de un hijo, de una hija, de un esposo, en donde enterramos los sueños que teníamos cuando nos prometimos amor eterno en el altar y que sus ojitos nunca se hubieran... Ah, no, eso ya es la canción. La casa puede ser un lugar de entierro, en donde probablemente cuando tú y yo, los casados, nos íbamos a casar, teníamos un ideal: mi esposo va a ser así, mi esposa va a ser así, yo quiero un hombre que me trate, que me diga así, que lo otro, y a la hora, pura tierra es el hombre. La mole le dicen. ¿Me voy a entender? No sé si alguien se va a atrever a responder, pero que no sea la pastora. ¿Te habrán enterrado ahí en tu casa alguna ilusión? ¡Hala! Yo pensé que no iban a responder. ¿Y quién habrá sido el enterrador? Freddy Krueger. Si te enterraron algún recuerdo, algún sentimiento, alguna emoción, algún deseo, algún plan, algún sueño, algún anhelo, alguna meta, pues desentiérralo. Pero ¿yo cómo le hago, pastor? Si mientras más lo desentierro, más tierra me echa. Salga del sepulcro. Salga del sepulcro. Ya deje ese muerto ahí en paz. El pastor dijo que te dejara muerto. ¿Qué estoy diciendo? Eso no. ¿Se dan cuenta que les dije que me iba a quedar? Ya tengo, bueno, según 15 minutos, viéndolo al revés. Eso es lo que llevo. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos? ¿Necesitamos reivindicación? ¿Cuándo vas a salir de ese entierro? ¿Cuándo vas a dejar de que tus recuerdos te estorben? ¿Cuándo vas a dejar de suspirar? Es que esa loción Halloween con 7 machos usaba él. Ese era un demonio el que... Solo esa lesión me recuerda lo feliz que era. Es que ese hombre me trataba. Me decía: no puedo llevarte a la luna. No puedo bajarte la luna. Pero ¿está seria la cosa o no? Y ese era el primer punto, hermano. Ya se los enseñé a todos. Y ahorita estoy como cuando uno de estos días, muchas gracias por mi Whopper, yo se me había olvidado, te bendiga. Me regaló un Whopper. Yo me estaba deleitando. Le dije a la pastora: mira, este es el Whopper más delicioso que yo he comido, porque no lo pagué. Y sale cierta personita, yo deleitándome con mi Whopper, pero de verdad es un deleite, hermano. Ya se imaginan quién salió, y así el último bocado: papi, dame. Algo así me siento ahorita, como deleitándome en la prédica, dándole duro, predicando la palabra. Pero no quiero que venga la hora ya a quitarme ese último bocado. ¿Me doy a entender? Esos son los Whoppers más ricos, hermano. Ay, Dios mío. ¿Qué otras cosas se pueden enterrar? ¿Lugar de entierro? A mí me enseñaron, pastor, que una foto con un cabello y una aguja, eso se enterraba. Eso es ocultismo, hechicería, brujería, que Jehová reprenda todo eso. Ahora pregunto. No sé si se van a atrever a responderme. Esto es personal. ¿No tendrás tú ahí, mi amado hermano? Y yo también, yo me conozco, claro que sí, me conozco. Algo que hicimos
algo que nos hicieron, que lo enterramos y nadie lo sabe. No responden. Un sepulcro. ¿Qué dice acá? ¿Por qué vivían los sepulcros? Porque tenía un espíritu inmundo. Esto es bien tremendo, ¿saben por qué? Porque el gadareno no era de un pueblo pagano, era de la tribu de Gad, era pueblo de Dios, pero el pobrecito estaba endemoniado. ¿Qué quiero decir con eso, mi amado hermano? De que no estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un pecador que nunca le ha abierto su corazón al Señor. Estamos hablando de alguien que es pueblo de Dios. Estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de un servidor. Estamos hablando de ¿qué más? Servidores, defiéndanse. No, count de una vez, gancho al hígado. Estamos hablando de uno de la alabanza. ¿Y quién, pastor? Cuéntenme. Ninguno en específico, hermano. Amén. Amén. ¿Estamos hablando de nosotros? ¿O no somos hijos de Dios ustedes? Todos somos hijos de Dios. Pero aquí viene la pregunta y no respondan. ¿Pero no habrá alguna influencia o algún espíritu inmundo que más que influencia esté estorbando también mi casa, mi vida, por un recuerdo, por algo que enterré? Y si alguien sabe de esto, a saber qué pasaría con mi matrimonio, saber qué pasaría con mis hijos, saber qué pasaría con mis papás. El pastor me sienta por la eternidad. Ya ni el Señor le quita la disciplina que el pastor me ponga. No, mejor que se quede ahí guardado. Nadie lo sabe. ¿Cuándo vamos a salir de esos sepulcros entonces? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? El Señor Jesús, miren, claramente lo dice ahí. Y vinieron del otro lado. El Señor Jesús iba pasando. Él no fue a buscarlo. Él no se fue a meter a los sepulcros. Claramente dice ahí. Y salió, no, eso no es. Abajo. Le salió al encuentro. No dice que Jesús lo fue a buscar. El gadareno decidió salir de los sepulcros. Entonces, mi amado hermano, ¿qué recuerdo tendremos que pedirle al Señor que se lleve? No necesitaremos formatear la memoria, no solamente la del celular. Carpetas ahí con música mundana que nadie sabe, pero el pastor ya lo anda manifestando. Sepulcro. Miren, espero no dañar la sensibilidad de ninguno. Pero hay profecías, mis amados hermanos. No es doctrina esto que les voy a decir, que Dios me libre, porque ustedes y yo tenemos que pegarnos a la Biblia, ¿verdad? Pero recordemos que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que Dios puede hablar de muchas formas. Dios puede utilizar a quien Él quiera. Y hay gente que, aunque tal vez no tuvieron al Señor en su corazón, pero que se les fue revelada cosas que iban a pasar. Y estas personas ya murieron y las cosas que ellos dijeron que iban a pasar, pasaron. No nos podemos sentar, ese era un profeta, no, porque eran pecadores. Pero en estos últimos días, mis amados hermanos, se ha estado cumpliendo algo. No me refiero a 1, 2, 3, a 5 días, no, últimos días, 2, 3, 4, 5, 6 años, no sé, en los que empezó a salir un género de música llamada música urbana. ¿Saben ustedes cuál es ese género de música urbana? ¿Qué canciones canta? Sí, todas me las sé, pastor. Miren, yo no sé exactamente, pero ahí andan todo eso que ustedes escuchan. No, pastor, yo ya no escucho el Becky G. Solo Anuela. ¿Y a mí qué? Todo eso es música urbana. Pero como ahora soy cristiano,
¿Ahora qué escucho? Funky. Redimidos. ¿Qué más? Alex el zurdo. De la A a la Z. ¿Por qué creen que les gusta? Para mí, les digo sinceramente, ¿por qué creen que les gusta esa basura? ¿Por qué eso es basura? Pastor, pero si dice que Dios y esto y lo otro. Porque ese es el tipo de música que se manifestará en el final de los tiempos para tener presas las almas de los jóvenes. Y por eso no pueden ser libres. Por eso no pueden ser reivindicados. Porque lo único que cambia es la letra, pero la música siempre ese tipo de música no fue hecha para glorificar el nombre de Dios. Fue inspirada por Satanás y lo único que hacen los cristianos, ay pendejos iba a decir, sí, le pusieron música cristiana. Y ahí van los jóvenes de Iglesia de Cristo en Espíritu y esta no, ¿verdad? A escuchar ese tipo de música. ¿Por qué? Por los receptores, mijito, mijita. Sepulcros. No puedes escuchar esa música mundana deliberadamente porque ahora eres cristiano. Entonces tienes ahí tu entierro disfrazado de cristiano. ¿Me voy dando a entender? Todavía tengo 1:30 para las 10, hermano. ¿Verdad que no dan ganas de terminar? Usted porque está hablando, pero yo aquí ya me quiero ir. Tengo que terminar, mis amados hermanos. ¿Ustedes se dan cuenta cómo en algo tan sencillo corremos el riesgo de, espiritualmente hablando, estar viviendo en sepulcros? Es que el Señor nos saque, mis amados. Mejor dicho, salgamos al encuentro del Señor. Manifestémonos tal y como lo que somos. Y miren, al final, mis amados hermanos, esto es así. Con todo respeto les voy a decir esto. Todo lo que ustedes y yo tenemos oculto, entiéndase, nadie sabe todo lo que yo he hecho. Les aseguro que si yo les contara, mis amados, todo lo que yo he hecho antes de Cristo, después de Cristo y súper después de Cristo, les aseguro que el primer pensamiento, ese mi pastor es. Pero como no lo saben, va. Pero les aseguro que si todos nosotros supiéramos todo lo de todos, nos caeríamos mal. Nos señalaríamos, nos rechazaríamos. Vos con ese ni te juntés, con esa ni hables. Pero nos aguantamos porque no lo sabemos. Pero el Señor sí lo sabe. Y a pesar de que Él sabe cómo somos, y con todo respeto, y lo hipócritas que somos en nuestros pensamientos, nos sigue amando. ¿Qué nos queda entonces? Salir del sepulcro. Ese es el primer, por lo que hablamos, medio paso, ¿va? Pero por lo que el gadareno hizo, es el primer paso para que su casa sea reivindicada. Hay cosas, mis amados hermanos, que para eso Dios dejó la administración. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero ¿qué creen ustedes que pasaría? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Que como matrimonios, hagamos de cuenta que todos estamos casados ahorita. Y que como matrimonios vengamos ahorita, mira mi amor, yo voy a salir del sepulcro, pero yo te fui infiel. Si somos varones, te fui infiel con tu hermana, con tu prima. Tu mamá también quería, pero dije que no, por respeto a ti. Ahorita se ríe porque no es cierto. Pero si él o ella viniera a decirnos eso, yo quiero salir de ese sepulcro, mi amor, ¿me perdonás? No lo dejan salir, lo mandan al sepulcro de una vez. ¿Por qué menciono esto? Porque para eso existe la administración. Porque hay cosas como esas, mis amados hermanos, que tienen que ministrarse.
O sea, con todo respeto, no podemos ser tontos y venir y decir, mira mi amor, yo voy a hacer el sepulcro y te voy a confesar Lo mandan al sepulcro. Para eso existe la administración. No hay. No hay. Aquí se, o sea, puede que... Bueno, miren, espero me esté dando a entender, hermano. Ahí hablamos después, hermano. Entonces, me voy dando a entender. Porque si no, mis amados hermanos, ahí está en la Biblia. Yo no me estoy inventando nada, ahí está escrito. Si ustedes y yo no salimos al encuentro del Señor, y lo decía la profecía hoy, mi amado hermano, hay cosas que no entendemos, pero el Espíritu nos la va a revelar. ¿Y cómo me la va a revelar si no lo busco? ¿Cómo me la va a revelar? Y esto no es chifleta, mi amado hermano, es una directa, bien directa. Si no me congrego, ¿cómo? O sea, para ustedes y para mí debería de ser un deleite, mis amados hermanos. Ya, el reloj empezó a quitarme el último bocadito. Servirle al Señor, congregarnos. Miren, yo no sé a ustedes, pero a mí sí. A mí no me gustaba faltar a clases, hermano. Cuando estaba en el PEMEN, sobre todo, ahí en el INAI. Miren, para mí faltar un día a las clases, era uno de los peores días de mi vida. A mí me encantaba. No porque fuera a estudiar, pero o sea, claro, al pastor era bueno, no. Sino para mí esos son los años maravillosos. ¿Alguien vio esa serie, Los Años Maravillosos? Bueno. Entonces, ¿habrá algo en tu vida, mi amado hermano, que tú no puedas vivir sin? Yo sí, sin él, sin ella, pastor. Yo desde que me dijeron que no, pastor. A escondidas, pastor. Sáquenlo del sepulcro, por favor. Sáquenlo del sepulcro. O si no, como decía aquel corito, sacaremos ese buey de la barranca. No quiero terminar, hermano, no quiero terminar. ¿Termino? ¿Ya mucho? No hay ni un amén. Bueno, vamos a terminar dentro de 4 minutos. Miren este otro: cualquier cosa hecha para preservar la memoria de las cosas y las personas. Vamos a dejarlo ahí. Amén, amén y amén. Deme una fuerte